Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 18 de febrero. Continúa la vacunación de refuerzo contra el coronavirus correspondiente a la tercera dosis de AstraZeneca para personas de 30 a 39 años en Mérida, la cual se prolongará hasta el domingo 20 de febrero en los macrocentros del multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán y el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A partir del lunes 21 y hasta el 24 de febrero iniciará una nueva etapa de vacunación para adultos de 40 a 59 años de edad de 22 municipios del interior del estado, jornada con la que en Yucatán se cubrirá la vacunación de personas de ese rango de edad en los 106 municipios del estado. Hoy concluyó la vacunación de personas de 40 a 59 años en 28 municipios del interior de la entidad, lo cual se realizará hasta el 18 de febrero. Asimismo, se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron, por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Las personas que no han recibido la vacuna se les invita a aplicarla, hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 70 pacientes en hospitales públicos. 98.960 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 90% del total de contagios registrados, que es 107.101. Hoy se detectaron 191 nuevos contagios de coronavirus, 155 en Mérida, 11 en Tixcoco, 4 en Junucmá y Canacín, 2 en Cacalchen y Peto, 1 en Acanqué, Baca, Tzilam González, Progreso, Samajil, Tecash, Valladolid y 1 foráneo. De los 107.101 casos positivos, 756 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 66.299, Valladolid 5.123, Canacín 4.645, Progreso 3.055, Humán 2.648, Tizimín 2.455, Ticul 2.004, Junucmá 1.615, Motul 1.401, Tecash 1.312, Maxcanú 1.079, Izamal 985, Acanqué 946, Concal 719, Tixcocop 658, Peto 436, Oxcuscap 393, Temozón 365, Chemash 343 y Tinum 313. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas en los últimos 14 días son Juan Pablo II con 81, Centro 80, Ciudad Cauquel 29, Chuburná de Hidalgo 22, Las Américas 19, Francisco de Montejo 18, Leandro Valle 10, Mulsay, Felipe Carrillo Puerto Norte y Vergel 4, 8. Emiliano Zapata Oriente, Cordemex, Industrial y Emiliano Zapata Sur, 6. Vergel 2, Los Héroes, Manuel Ávila Camacho, Pacaptún, Yucalpetén y Salvador Alvarado Sur, 5. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 66.299 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 17.162, en la zona oriente 16.180, en la zona centro 6.265, en la zona sur 10.609 y en la zona poniente 16.083. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos. Son 7 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 53 a 88 años. 7 residían en Mérida, 1 en Chaxinquín, 1 en Ticul y 1 en Tixpehual. Entre sus principales enfermedades se encontraban diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, tabaquismo, insuficiencia renal crónica, obesidad y EPOC. En total, son 6.819 las personas fallecidas a causa del coronavirus.
De los casos activos, 1.252 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 70 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Ese es el informe del día de hoy. Gracias, doctora. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias y buenas tardes.